Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. El ambiente mediático volvió a encenderse con las palabras contundentes de Zeng. Frente a los rumores constantes y las preguntas insistentes de la prensa, el actor alzó la voz de manera clara y determinante. Su declaración fue tan fuerte que rápidamente se convirtió en tema principal en todas las conversaciones del mundo del espectáculo. La frase, "No habrá Mahazin Merabe en mi nueva vida", generó una ola de interpretaciones y debates. Mientras unos lo entendieron como un cierre definitivo, otros lo vieron como un gesto de rebeldía momentánea. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. Las cámaras lo rodearon en cuestión de minutos, y cada uno de sus gestos fue analizado al detalle. Su tono no dejaba lugar a dudas. Estaba cansado de las especulaciones. Durante semanas, las revistas habían alimentado teorías sobre una reconciliación, sobre un regreso o incluso sobre proyectos compartidos. Con esta declaración, Zeng quiso poner punto final a cualquier versión que lo vinculara a Mahazin. Sin embargo, la contundencia de sus palabras también abrió nuevas preguntas. ¿Era enojo, dolor o simplemente la necesidad de marcar distancia? La audiencia siguió cada segundo como si se tratara de un capítulo más de un drama televisivo. En redes sociales, las frases se multiplicaban, repitiéndose con intensidad. Los fans más fieles intentaban leer entre líneas, buscando un significado oculto. Otros, en cambio, celebraban la franqueza de Zeng y lo aplaudían por hablar sin rodeos. Lo que parecía ser una aclaración sencilla, se convirtió en un fenómeno viral, en pocas horas. Y todo indicaba que las repercusiones durarían mucho más tiempo. La figura de Mahazin también apareció en escena, aunque de manera indirecta. Aunque ella no emitió declaraciones inmediatas, su silencio fue interpretado como una respuesta en sí misma. Algunos lo vieron como un signo de respeto, otros como una táctica para no alimentar la polémica. Sin embargo, la ausencia de palabras no detuvo a los medios, que llenaron páginas enteras con hipótesis. Cada gesto, cada publicación anterior en redes y cada recuerdo en común fue revisado con lupa. El pasado se convirtió en un escenario abierto para el debate. Zeng, por su parte, parecía decidido a mirar hacia adelante. Sus palabras hacían referencia a una nueva etapa personal y profesional. Hablaba de proyectos, de retos, de un camino diferente. Y al remarcar que Mahazin no formaba parte de esa visión, buscaba dejarlo claro para todos. La fuerza de su declaración fue interpretada como una manera de limpiar el terreno antes de dar nuevos pasos. Así, intentaba cortar de raíz los rumores que lo perseguían. El eco de esas palabras llegó incluso a quienes no seguían habitualmente el mundo del espectáculo. Programas de opinión, foros en Internet y hasta conversaciones cotidianas giraban en torno al tema. La frase de Zeng parecía repetirse como un mantra. Las preguntas sobre lo que realmente había detrás no cesaban. Y aunque él intentaba mantener firme su postura, cada nuevo análisis abría más interpretaciones. Los expertos en comunicación coincidieron en que la declaración era arriesgada. Por un lado, lo mostraba auténtico, decidido y directo. Por otro, podía cerrarle puertas o generar tensiones innecesarias. Sin embargo, Zeng eligió la claridad antes que la ambigüedad. Y esa valentía fue destacada por muchos. Lo que nadie pudo negar fue la habilidad que tuvo para captar la atención de todos, con una sola frase. La relación entre ambos, que durante meses alimentó titulares, parecía haber llegado a un punto de no retorno. El pasado lleno de complicidad, fotos compartidas y momentos que los fans adoraban, quedaba ahora en un segundo plano. En su lugar, aparecía la idea de caminos separados, de destinos distintos. El contraste entre lo que fue y lo que es despertaba nostalgia y sorpresa al mismo tiempo. Muchos seguidores no podían evitar preguntarse cómo se había llegado hasta aquí. En medio de todo, el factor emocional jugaba un papel fundamental. Las expresiones de Zeng transmitían una mezcla de firmeza y cansancio. Había algo en su mirada que dejaba entrever que el tema le pesaba más de lo que quería admitir. Quizás no era solo un mensaje para el público,
sino también una manera de liberarse a sí mismo. Una forma de cerrar un capítulo que todavía dejaba huellas. No. La frontera entre lo personal y lo mediático volvía a ser difusa. Los periodistas siguieron insistiendo, buscando nuevas declaraciones. Querían confirmar si realmente esa postura era definitiva. Pero Zeng, tras lanzar su mensaje, decidió callar. No hubo más explicaciones ni respuestas adicionales. Solo quedó la fuerza de esa frase, que ya circulaba en todas partes. El silencio, paradójicamente, alimentó aún más la expectación. La escena se transformó en un espectáculo dentro del espectáculo. Cada programa de televisión encontraba un ángulo nuevo para analizar. Los columnistas llenaban páginas enteras de opiniones y teorías. Los fans organizaban debates en foros y grupos privados. Todo giraba en torno a la misma pregunta: ¿era un adiós definitivo o un arrebato pasajero? Nadie parecía tener la respuesta clara. Las comparaciones con otros episodios mediáticos se hicieron inevitables. Algunos recordaban declaraciones similares de otras celebridades que con el tiempo terminaron volviendo sobre sus pasos. Otros señalaban que esta vez la convicción parecía más fuerte. El contraste entre la pasión del pasado y la frialdad del presente reforzaba esa percepción. Lo único seguro era que la historia aún estaba lejos de apagarse. Los seguidores más fieles de la pareja expresaban su decepción. Para ellos, las palabras de Zeng eran un golpe inesperado. Habían soñado con una reconciliación, con nuevos proyectos juntos, con más momentos que compartir. Escuchar que no había lugar para Mahzin en la nueva vida del actor rompía esas ilusiones. Y el choque emocional era evidente en cada comentario. Al mismo tiempo, un sector del público celebraba la decisión. Veían en Zeng a alguien que no tenía miedo de romper con el pasado para avanzar. Lo consideraban un ejemplo de firmeza y de superación. Para ellos, no había drama, sino una lección de cómo enfrentar los cambios. Esta división de opiniones solo aumentaba el ruido mediático. La narrativa construida alrededor de ambos alcanzaba así un nuevo capítulo. Todo nada. Lo que en algún momento fue una historia de unión, ahora se convertía en un relato de separación. Y como suele ocurrir en estos casos, el interés del público crecía más que nunca. El magnetismo de la pareja, incluso en la distancia, seguía intacto. Era imposible apartar la mirada de lo que sucedía. Los rumores sobre posibles terceros, proyectos secretos y conflictos internos comenzaron a multiplicarse. Cada medio aportaba su propia versión, alimentando el misterio. Las especulaciones crecían al mismo ritmo que las discusiones en redes sociales. Y aunque Zeng intentó cortar con una frase, lo cierto es que abrió un abanico de nuevas teorías. El ciclo mediático parecía no tener fin. Mientras tanto, la vida profesional de ambos seguía su curso. Nuevos proyectos, grabaciones y compromisos aparecían en la agenda. Pero la sombra de esas palabras seguía acompañando cada paso. Era como si lo personal y lo laboral estuvieran condenados a mezclarse. El público no distinguía entre el personaje y la persona. Voz evaradora. Y eso aumentaba la presión. En este contexto, la figura de Mahzin adquirió un papel enigmático. Su silencio contrastaba con la claridad de Zeng. Ese contraste generaba aún más expectativa. La pregunta sobre si respondería o no se convirtió en un tema recurrente. Y cada día sin declaraciones añadía más tensión a la historia. La escena mediática parecía haber encontrado un combustible perfecto. Una sola frase bastó para desatar una tormenta. El efecto dominó alcanzó a todos, periodistas, fans, críticos y curiosos. Nadie escapó al impacto. La frase se repetía como un eco en todos los rincones. Y la historia se instalaba con fuerza en la memoria colectiva. La contundencia de Zeng también dejó una lección sobre el poder de las palabras. No hacía falta un largo discurso para capturar la atención. Bastaba una oración directa, cargada de emoción y decisión. Ese fue el golpe que sacudió al público. Y lo seguirá siendo mientras las interpretaciones sigan vivas. Al final, lo único claro es que la historia no ha terminado. La declaración de Zeng marcó un punto de inflexión.
pero el futuro aún guarda sorpresas. El público seguirá expectante, esperando nuevas señales. Y mientras tanto la frase seguirá flotando en el aire: no habrá más Hassan Meravet en mi nueva vida. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.